me gustaría dar las gracias a la Universidad Complutense de Madrid y al equipo que hace posible este evento excelente en condiciones de la pandemia. Bueno, yo voy a tratar de la Esfinge de Oro de Raúl Sepúlveda, de Carlos Raúl Sepúlveda. Y en primer lugar me gustaría hablar un poco del autor y del marco teórico del análisis. Es un autor muy importante, muy interesante, que no se conoce tanto fuera de las fronteras de Chile, creo, pero creo que puede ser un autor de culto de ciencia ficción por todo el mundo, si se descubre debidamente, se conoce. Bueno, falleció en el año 2007, es novelista, cuentista, sigue siendo una figura prominente de la literatura de ciencia ficción chilena. Fue director honorario de SOCHIF, es decir, la Sociedad Chilena de Fantasía y Ciencia Ficción, y editor de la revista Cuantor. También fue ganador del Premio Nova con su novela El Dios de los Cielos. Bueno, vamos a analizar su cuento La Esfinge de Oro, según la mitocrítica durandiana, destacando en primer lugar los arquetipos, para así exponer el mito inherente a la obra. Voy a presentar un esbozo muy general para los que no están familiarizados con la arquetipología durandiana. Sin embargo, es imposible hacerlo sin excluir ciertos puntos muy importantes. Por eso recomiendo el libro Estructuras antropológicas del imaginario a quienes están interesados en el tema. Gilbert Durand destaca en el imaginario una polaridad en la que una infinita cantidad de imágenes forma dos grandes isotopías llamadas regímenes diurno y nocturno. En estos regímenes destacan varios tipos de imágenes como una serie de arquetipos con cierta universalidad y símbolos polivalentes. El régimen nocturno se divide en dos y su estructura mística está caracterizada por esquemas verbales de descender, poseer, penetrar, arquetipos epítetos como profundo, calmo, caliente, íntimo, oculto y otros arquetipos como casa, sustantivos, arquetipos sustantivos, casa, centro, madre, recipiente, alimento, sustancia. Evidentemente se trata de una serie de arquetipos lingüísticos, ¿no? Son arquetipos, verbos, adjetivos, epítetos y sustantivos, y de ellos, con sus propiedades, se forman los símbolos. A su vez, ellos no son universales, dependen de la cultura, pueden cambiar y son polivalentes. Bueno, el término mística no se refiere al sentido religioso de la palabra, sino que tiene una matiz antropológica en el contexto de mitocrítica durandiana. Reúne una voluntad de unión con un cierto gusto por la intimidad secreta, de la misma forma en que fue utilizado por los antropólogos Lucien Levy-Bruhl y Jean Przlewski. Por otro lado, en la estructura sintética de este régimen, como decía, consiste en dos estructuras distintas. Destacan imágenes asociadas a la unión de los contrarios, sistematización, progreso y tiempo cíclico. Por su parte, en el régimen diurno sobresalen imágenes que expresan oposiciones y contrastes como arriba, abajo, alto, bajo,
y otras similares con sentidos metafóricos como puro, mancillado, la luz, las tinieblas, el héroe, el monstruo, el jefe, el inferior. Bueno, según el sistema de Durán, el origen de los arquetipos son los reflejos dominantes. Su raíz, esta raíz biológica, les confiere cierta universalidad para la especie humana. Esta perspectiva también ofrece una explicación de las similitudes entre los símbolos de culturas muy distintas. Bueno, después de este muy breve resumen de la teoría, quiero hacer otro resumen, pero esta vez del cuento. Bueno, el narrador protagonista nos relata su vuelta a su pueblo por primera vez en más de 30 años. Evidentemente es un chileno. El motivo de su viaje es resolver legalmente la ocupación de sus tierras por parte de los vecinos. El encuentro con el mundo de su infancia le afecta profundamente y provoca en él impresiones arquetípicas relativas a la abundancia, a la fertilidad y a la intimidad. Por otro lado, su vida en Santiago es bastante frustrante y especialmente le angustia la idea de la mortalidad y el tiempo lineal que asocia con la capital. Esta noción temporal propia del régimen diurno está presente en la totalidad del relato. El lugar del origen pertenece evidentemente al régimen nocturno. Como se trata de una zona natural, se relaciona con el tiempo cíclico propio de la estructura sintética. También destaca la perspectiva de la estructura mística. En este caso, nos referimos al tiempo eufemizado. Es un término creado por Durán, o sea, al tiempo destructor que se anula por medio de imágenes de protección y reposo. Efectivamente, las imágenes que se emplean demuestran que su vuelta a la patria chica es análoga al concepto del retorno al seno materno. Después de presentar una demanda contra los vecinos, el narrador decide visitar su antigua mansión, que es el centro en la topografía de su vuelta simbólica a sus orígenes. Ahí se pone a imaginar la vida alegre e interesante de su familia y revive las emociones de sus fantasías de aventuras infantiles. En la parte del complejo, donde se encuentra el molino, encuentra un agujero disimulado de 12 metros y al fondo de él descubre un pozo. Al tirar hacia un objeto pesado sujeto a la cadena, ve una estatua chorreando barro. Se establece un vínculo extraño entre él y la estatua y entiende que este objeto de terracota de gran antigüedad le representa paradójicamente a él mismo, porque estaba ahí hace varios siglos y su visita es muy posterior. Al día siguiente, su contacto con la estatua le somete a la experiencia sobrenatural de contemplar desde fuera la destrucción sin fin de la naturaleza. Eso acontece a nivel cósmico. Además, esta experiencia le saca fuera del transcurso normal del tiempo. Se da cuenta de este hecho debido a su barba crecida y la extrema sed que tiene. Su siguiente experiencia va mucho más allá de la anterior y se da cuenta de que en la realidad es mucho más que un mortal. Además de ser una persona normal, es dos seres cósmicos a la vez. Por un lado, uno que permanece en su centro y se extiende más allá del sistema solar. Por otro lado, es un ser universal. Aquí cito la obra, un ser universal
cuyos pies rozan Andrómeda y Canopus, que acomoda en Betelgeuse su almohada, alguien que es parte de la pulsación terrestre, a cuya esencia corresponde el plural de toda criatura, alguien que constituye el ritmo de la alta mecánica vital, el péndulo de la relojería celeste. A continuación, se enfrenta a un dilema que le hace cuestionar su existencia como ser humano. Seguidamente, destruye la estatua de terracota, rechazando su condición humana con todo lo bueno y todo lo malo. Este acto trascendente, con diversas interpretaciones simbólicas, le convierte en un ser eterno, liberado de las limitaciones de la existencia humana. La imagen de oro que aparece dentro de la estatua de terracota representa esta nueva forma suya cósmica. Bueno, quería seguir con un breve análisis de las imágenes, de los arquetipos que entran en el juego, en la trama. Bueno, los espacios y objetos forman parte de una polarización de imágenes. Mehmet, disculpa, no estamos viendo imágenes. Un segundo. Sí, pensaba que no tenía imágenes. Bueno, tengo solo una imagen. Me refería a imágenes como una categoría general que comprende los arquetipos, los símbolos y los esquemas verbales. Por eso... Vale. Perdón, es que como estaba sin PowerPoint, disculpa por la interrupción. Análisis de las imágenes, bueno, imagen se refiere en este caso casi a todas las imágenes mentales, tres tipos de arquetipos y varios tipos de símbolos, sintemas, todos son arquetipos. Bueno, todos son imágenes. Los espacios y objetos forman parte de una polarización de imágenes. Las imágenes de su pueblo acogedor pertenecen al régimen nocturno. Estas imágenes relativas a la tierra y al mar lo vuelven a su niñez y lo alejan del agobio causado por el tiempo lineal urbano. El pozo y la estatua de terracota también forman parte de esta isotopía de imágenes contenedoras y protectoras. Otro aspecto análogo de estas imágenes es el retorno al origen y al pasado. Por otra parte, el descenso del protagonista en el agujero se relaciona con la estructura mística. En nuestro contexto, los descensos se asocian con la autorrealización, el desarrollo y la regeneración, y también se vinculan con la regresión desde la perspectiva de la psicología analítica de Jung. Frente al pueblo se encuentran las imágenes relativas a Santiago y todo lo negativo que implican. Este grupo de imágenes se relaciona desde una perspectiva negativa con el régimen diurno. Esta oposición se representa con los siguientes rasgos contrarios: contemporáneo y primordial, urbano y natural, ordinario e inverosímil, severo y ameno, inaguantable y placentero. Estos valores simbólicos se reflejan en múltiples aspectos del relato como movimientos, todos simbólicos, rasgos, características y objetos arquetípicos y símbolos. El evento final milagroso lo convierte en un ser diurno en extremo. Sin embargo, este estado final de superación de la muerte pertenece al régimen diurno desde una perspectiva positiva. O sea, al principio, el régimen diurno se vinculaba con Santiago, pero se reflejaba su aspecto negativo. Pero como un siguiente paso, régimen diurno se expone con su aspecto positivo de superación. Este suceso se relaciona
este suceso milagroso se relaciona con el concepto de la iniciación, ya que se trata de una superación de la antigua forma de ser, del desarrollo profundo y renovación. Además, la iniciación se caracteriza por una muerte simbólica, que en el caso del cuento se refleja en la destrucción de la estatua de terracota por el protagonista. O sea, la estructura que se destruye y deja al aire libre, deja de descubrir la estatua de oro, se refiere a la muerte simbólica del protagonista. Se trata de un cambio del régimen nocturno al diurno que también se refleja en la transición de un tono inmanente a otro marcadamente trascendente. Sin duda, desde la perspectiva de la imaginación simbólica, la transformación que sufre el protagonista equivale a vencer el tiempo mortal a nivel del imaginario. El tiempo mortal o destructor es un motivo muy importante en el contexto del imaginario simbólico, como planteado por Gilbert Durand. Es el motivador de todo tipo de imágenes pertenecientes a las tres estructuras del imaginario: diurno, nocturno, en su estructura sintética, y mística. O sea, se trata esencialmente de la preocupación del ser humano por la mortalidad, que se refleja y se resuelve en cada régimen del imaginario de formas distintas. Por otra parte, el motivo de la estatua de terracota, que deja su lugar a una de oro, también parece ser una alusión a la transformación alquímica. Bueno, también me gustaría hablar un poco del mito que componen estos arquetipos en cuestión. Ahora voy a compartir la única imagen que tengo. A ver, sí, esto. ¿Se ve en la pantalla completa? ¿No? Le tienes que hacer clic ahí. Bueno. Ahí, ahora. Ahora sí. Bueno, yo sigo con el mito inherente. Para analizar el aspecto, el discurso más bien mítico del cuento, vamos a usar el método de Claude Lévi-Strauss, tal como fue adoptado por Gilbert Durand. Se trata de revelar los mitemas, es decir, las unidades semánticas más pequeñas del mito. La mitocrítica durandiana no se propone explorar la influencia de algún mito en un cuento, en cualquier obra de cultura, lo que sea. Su finalidad es analizar esta obra como si fuera un mito, bueno, como intento hacer yo ahora. Según Durand, los mitemas tienen una naturaleza esquemática, o sea, se relacionan con los arquetipos verbales. Arriba en negritas en la tabla se ven los mitemas redundantes del relato. En las casillas correspondientes de abajo se ven los reflejos, sus reflejos en el cuento. Si los leemos de izquierda, si las casillas las leemos, apreciamos de izquierda a derecha, contamos el mismo relato. Pero si queremos entender el mito, tenemos que analizar los mitemas y sus relaciones a partir de una lectura sincrónica, sin tener en cuenta su orden diacrónico. O sea, en este caso, vamos por columnas, porque las columnas coinciden con los mitemas de arriba y sus interacciones nos llevan, nos encaminan hacia el mito inherente, según la teoría de Durand. La diacronía de los mitemas representa a una persona que supera su condición humana.
Esto supone que el mito heroico inherente al relato se puede categorizar como un mito heroico. A nivel del discurso mítico, toda la trama se relaciona con la preocupación por el tiempo mortal. Al principio, las estructuras nocturnas son activas, por eso en el relato destacan sus nociones temporales. Sin embargo, posteriormente sobresale el régimen diurno junto con la propia forma en que se enfrenta con el tiempo. Cada mito nos presenta un... Mehmet, perdone que si puede ir cerrando, por favor, porque ya pasan los 20 minutos. ¿Sí? Un mitologema, es decir, una gran pregunta existencial a la que intenta responder. A partir de temas acerca del tiempo y sus relaciones, podemos deducir que el mitologema en cuestión está relacionado con la muerte. El evidente e inescapable fin de la vida no descarta en el nivel mítico las preguntas acerca de un más allá o la posibilidad de alguna forma de continuidad. Una frase, si se puede, la contradicción esencial propia de los mitos también se relaciona en este caso con el tema de la muerte. Esta se revela en el esquema de la oposición entre la muerte y la continuidad de la vida. La muerte está incorporada en el cuarto mitema, es decir, el tiempo destructor, mientras que su anulación y su derrota corresponden respectivamente al segundo y tercer mitemas. Aunque al final el protagonista supera la muerte, en el aspecto sincrónico, los mitemas de las dos versiones coexistan sin anular mutuamente. Esta doble respuesta refleja el intento del ser humano de resolver esta cuestión existencial acerca de la mortalidad o la perpetuación de la vida más allá de la muerte. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Vale. Eso era... Pues nada, gracias, gracias Mehmet. Tenemos pocos minutos, como, claro, como dice que es mucho más fácil en un encuentro presencial poder pasar el papelito diciendo un minuto, entonces pido disculpas, pero me toca ir como señalando, señalando los tiempos. No sé, tenemos como unos... 6-7 minutos para un pequeño diálogo. No sé si hay algunas preguntas. Yo sí que tengo una pregunta, si aprovecho estar ahí con la palabra. Yo no he leído a Carlos Raúl Sepúlveda. Yo, por lo que me gustaría saber como si es un autor del sur de Chile, porque este viaje, aunque después se convierte en en este cuento de ciencia ficción que has comentado, este viaje a las raíces, la vuelta a la patria chica, como has dicho, a los lares, tiene como una larga tradición en la poesía chilena. De hecho, se llama la poesía de los lares, esa vuelta a los lares y sobre todo al sur de Chile, sobre todo al sur más fecundo y que se contrasta con la gran ciudad enajenante de Santiago. Entonces, no sé si es del sur. Y también como en esa línea también me gustaría saber si hay algún vínculo con el mundo indígena en el cuento. La verdad es que este aspecto me llamó mucho la atención. He estado investigando bastante, pero desgraciadamente este autor lo encontré en internet, en mis búsquedas por internet, y me interesó muchísimo. También parece haber tenido influencia de Borges. Esta ficción de la terracota y universalización me recuerda a Aleph, al cuento Aleph. Pero en internet he encontrado muy poca información y me puse en contacto con otro autor famoso chileno, pero él tampoco ha podido darme más información. Casi iba a escoger otro tema, pero al final, como me interesa mucho, escogí este autor. Iba a dejarlo por la falta de información. Por eso no puedo responder a tus preguntas
de qué parte de Chile es y si tiene una descendencia de bueno, nativos de pueblos nativos americanos de Perú. Bueno, pero ya pedí por internet todos sus libros y creo que podré tener voy a tener más material para seguir investigando. Pero no sé si es parte del culto del autor. Esta información no existe. Pues nada, gracias. Tenemos una pregunta del director del Congreso, de José Manuel Losada, que habla de enriquecedora ponencia. Me ha quedado la duda. ¿Los mitemas durandianos, Sí. a diferencia de lo defendido por la mitocrítica cultural, pueden no tener dimensión trascendente? ¿Me puede volver a leer la pregunta, por favor? Está en el chat. No sé si tienes acceso al chat. Un segundo. Sí. Bueno, los mitemas se basan en arquetipos y especialmente en los arquetipos que se relacionan directamente con los dominantes, con los reflejos dominantes. Los reflejos dominantes son, bueno, como cualquier reflejo, es estrictamente biológico. Así que la mitocrítica durandiana ve a los mitemas como arquetipos con origen biológico. Así que, pero tienen también su aspecto cultural. Se vuelven culturales, imágenes con rasgos culturales al convertirse en símbolos, pero como arquetipos puros se vinculan con nuestra biología y al ponerse en contacto con la cultura, entonces se reúnen los rasgos de la cultura, del tiempo, de los seres humanos a los que les pertenecen. Así que Gilbert Durand lo llama trayectoria antropológica, el doble origen de los símbolos, y son, por un lado, biológicos a nivel de los arquetipos, y por otro lado, son culturales. Y cuando se convierten en símbolos, son polivalentes y ya no son universales. Y cuando se mueren, según la terminología de Durand, los símbolos se mueren. Cuando se mueren, se convierten en sintemas y pierden su polivalencia. Ya significan solamente una cosa y no otra. Vale. Entonces, para terminar, voy a leer otra pregunta que hay en YouTube. De Luis Alberto Pérez Amezcua, dice que celebra que el profesor celebro que el profesor Ilgurel recurra a la arquetipología del imaginario de Durand para su análisis mitocrítico. Su riqueza no ha sido suficientemente aprovechada en el análisis de los mitos reformulados en la literatura actual de Latinoamérica. Su pregunta sería entonces, ¿cuáles fueron sus sorpresas, sus descubrimientos imprevistos pero agradables a su mente de investigador al realizar este análisis? Entonces, bueno, sí le ruego brevedad, porque vamos justos, pero ya con esto terminamos. Un segundo, por favor. Se refería, perdón, al descubrimiento de Carlos Raúl Sepúlveda.
No, se refiere a qué descubrimientos ha encontrado usted en su investigación, qué cosas le han llamado la atención, a su curiosidad. Sobre este autor en concreto, el autor chileno, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue una experiencia muy interesante porque la verdad no conozco muchos autores de ciencia ficción y bueno, cualquier obra de cultura puede ser estudiada desde la mitocrítica durandiana, por lo menos encuentras arquetipos y símbolos y se puede formular especulaciones dependiendo de estas imágenes, pero este cuento tenía muchísimos y muchísimos arquetipos y imágenes. No sé, este tipo de cosas pasan cuando el autor se deja a una influencia libre de su subconsciencia. No he sabido qué hacer porque provee tantos materiales que se puede escribir un libro de un pequeño cuento. El cuento es muy pequeño, de 5 páginas en PDF. Así que he estado cada vez recortando cosas, omitiendo otros puntos de vista. Ha sido un descubrimiento muy interesante. Por eso me he puesto en contacto con otros autores chilenos. No pude recibir mucha información, ya dejaron de responderme, pero aún así he preferido seguir estudiándolo. Pero bueno, quizás habrá que ir a Chile a conocer directamente sus amigos y hacer una investigación más profunda, no sé.